Muy buenas tardes amigos y amigas. No saben lo contenta que estoy de estar de vuelta en el programa y junto aquí me encuentro con el compañero panelista y amigo, licenciado Camilo Miguel Bosques. ¿Cómo estás, Camilo? Paola, muy contento de estar contigo aquí nuevamente. Bienvenida de vuelta. Gracias, gracias. Y nos encontramos nada más y nada menos con el invitado especial el día de hoy, Roberto Lefranc Fortuño, delegado congresional. Bienvenido, Roberto. Gracias Paola por la invitación y gracias Camilo por recibirme y un fuerte saludo a todos los amigos de Pesos y Contrapesos que nos sintonizan en el episodio de hoy. Pues muy bien, gracias a ti Roberto por estar con nosotros en la tarde de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante que ha resonado en los últimos días, sobre todo en la prensa en Puerto Rico, y es sobre la participación del Comité de Descolonización en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Así que vamos a hablar un poco de eso contigo, tu participación, cuál fue la impresión que tuviste al momento de exponer tus ideas y tus planteamientos y sobre todo conocer un poco sobre tu labor, ¿verdad? Y el estatus, ¿verdad? De tus esfuerzos en Washington. Así que de eso y más vamos a hablar hoy con el delegado congresional Roberto Lefranc Fortuño. Nuevamente gracias por estar aquí. Claro que sí. Bueno, Paola, vamos a hablar sobre iniciar, ¿verdad? Iniciar el tema de ¿verdad? De lo que hace un delegado congresional en Washington. Brevemente, cuál es tu función en el Congreso, luego del mandato que te dio Puerto Rico para representarnos allá en la capital federal. Pues básicamente esta ley es una ley de nueva creación. Yo creo que la ley no es perfecta y así ha quedado demostrado en estos 2 años que ya Ujú. se cumplen de la existencia de la delegación congresional. Pero básicamente la función consiste en elegir a 6 personas, 2 al Senado Federal y 4 a la Cámara de Representantes Federal, para que vayan a Washington o hagan gestiones ante el Congreso de los Estados Unidos para avanzar la estadidad para Puerto Rico, para avanzar la descolonización de Puerto Rico. Yo te diría que eso es lo que establece la ley. Yo pues me he tomado la tarea de hacer mucho más allá de eso. Y a esas tareas que la ley me asigna le incluyo organizar comunidades puertorriqueñas en los estados, movilizar ese voto puertorriqueño a favor de congresistas que sí apoyen a Puerto Rico. Y cuando digo apoyen a Puerto Rico, no tan solo necesariamente el tema de la estadidad, sino estamos hablando de que cuando venga legislación de fondos federales para Medicare, Medicaid, la problemática que hubo con lo del SSI, y otros temas de fondos que relacionan a Puerto Rico, que muchas veces a Puerto Rico y a los otros territorios los dejan excluidos de esta legislación, pues ahí se da esa batalla y esos amigos congresistas son nuestros aliados y los que nos ayudan a que se incluya ese lenguaje necesario para que Puerto Rico esté cubierto. Porque como bien sabemos, la comisionada residente tiene su voz allá, pero no tiene derecho al voto. Y entonces, Roberto, te pregunto, en cuestión de los esfuerzos y a dónde estamos ya hoy, en el día de hoy, más allá acerca del estatus, ¿qué esfuerzo podemos ver? Bueno, y sabemos que esta semana hubo un esfuerzo grande de parte de ustedes para lograr una gran parte de este esfuerzo en la ONU, pero entonces, ¿qué otras cosas podemos ver y dónde estamos en cuanto a estatus ahora mismo? Pues mira, vamos a dar un poco de contexto sobre cómo opera el Congreso Federal. Yo Ujú. creo que es importante que para aquellos que no conocen, que estamos más acostumbrados a la política local, donde en Puerto Rico cada 4 años tenemos nuestras elecciones y se eligen todos los funcionarios, desde el puesto del gobernador hasta el legislador municipal, alcaldes, etcétera. Y es por un periodo de 4 años across the board para todo el mundo. En el caso del Congreso Federal opera diferente. Los representantes son por un término de 2 años y los senadores son por un término de 6 años y se dividen en 3 clases, que eso más adelante pues se puede conversar. Pero básicamente el reloj se resetea cada 2 años. Significa que para lograr legislación trascendental, el tiempo que hay es mínimo porque tú necesitas en un periodo de 2 años aprobar legislación en Cámara, aprobarla en el Senado y luego que pase a la firma del presidente. Y entonces si, por ejemplo, si se aprueba en Cámara y se acabaron los 2 años, pues ya vuelve a empezar de cero. Y eso es básicamente lo que le ha pasado al movimiento que favorece descolonizar a Puerto Rico en estos últimos años, donde hemos visto que se adelantan cosas, pero desafortunadamente no hemos llegado al finish line, como le decimos nosotros,
para que se haga ley. Y precisamente en el Congreso pasado, el Congreso 117, se presentó a principios de Congreso un proyecto de la comisionada que era para admitir a Puerto Rico como un estado. Y la congresista Velázquez presentó un proyecto diferente que era para hacer una asamblea constituyente de estatus. Con esos dos proyectos como que se trancó el juego, ¿verdad? Los demócratas se fueron para un lado con Nidia y los republicanos se fueron más con el proyecto de la comisionada. Para lograr que se movilizara el tema, que se adelantara la causa, pues se tuvo que sentar el grupo y decidir algo que fuera de consenso, porque como bien ustedes saben, quizás uno puede querer una cosa, pero en lugares democráticos como el Congreso de Estados Unidos, que igual pasa aquí en la legislatura, a veces uno no está de acuerdo de todo, pero tiene que llegar a compromisos para que se adelante la legislación. Pues así fue. Se aprueba el bill de consenso, el 8393 en la Cámara, pero sabemos que no dio tiempo de que ni tan siquiera se atendiera en el Senado. Así que definitivamente pues, nos quedamos cortos. Y ahora que empezó el Congreso 118, se resetea ese reloj y hay unos retos completamente diferentes. El Congreso pasado era demócrata, este Congreso es republicano. Así que el proyecto nuevo que se presenta de manera igual, copia exacta, se le cambian solamente las fechas de los plebiscitos propuestos. Yo lo veo más como un instrumento para generar discusión en el Congreso y no necesariamente como un proyecto que va a ver la luz del día en el Comité de Recursos Naturales. ¿Cuál es la posición de McCarthy en cuanto a la aprobación, posible aprobación de este proyecto? ¿Se ha expresado en cuanto a eso? Mira, lo último que yo conversé con el staff de McCarthy en su momento dado fue que ellos iban a seguir el liderato de Bruce Westerman. Básicamente, en vez de ellos asumir control a nivel alto en la Cámara, lo bajan a nivel de comité y dicen, una vez el presidente del comité decida, entonces nosotros vamos a mirarlo. Como quien dice, ustedes breguen allá primero y después entonces pasen para acá. Esa fue la línea del equipo de McCarthy y se han sostenido en eso. Así que yo lo que veo es más bien del equipo de McCarthy, como que ellos saben que su mayoría está sumamente slim, bien finita, y lo hemos visto porque aún para elegirlo a él como speaker de la Cámara fue una votación histórica y hasta un poco vergonzosa. Así que yo creo que el liderato de él es sumamente finito y él está tratando de no tocar unos botones que tienden a ser controversiales y lo que quiere es, como quien dice, sobrevivir estos 2 años con su mínima mayoría y lograr pasar legislación que para el pueblo americano sea lo que ellos entienden que debe de ser en Estados Unidos, que lo hemos visto, que si la inflación, que si el recorte de los fondos federales que se aprobaron en la pandemia, todo eso se han enfocado en cosas que han sido mayormente de consenso y no han tocado temas controversiales. Sí, básicamente nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar en unos congresos pasados a el que fue presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja, Raúl Grijalva. Grijalva, Sí. claro. Ujú. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en 2 ocasiones, el cual Sí. le enviamos un saludo, ha estado con nosotros aquí en varias ocasiones. Y una de las cosas que nos decía era eso, era la voluntad, ¿no? La voluntad del Congreso y la necesidad de negociar en cuanto a poder contar con los votos para esa aprobación. Y obviamente, y eso nos da pie para reflexionar sobre, o sea, quién le toca decidir sobre nuestra propia identidad, sobre nuestro derecho a ser escuchado. La mayoría, por lo menos estoy hablando desde mi punto de vista, Puerto Rico ha hablado en varias ocasiones, se ha expresado y se prevé que si Estados Unidos aprueba un plebiscito, ¿no? Conforme a las reglas que se utilizan y en consenso, pues la estadidad en cualquiera de las opciones prevalecería. Y eso pues obviamente viene porque se han hecho consultas previas sobre ese particular. Así que mi pregunta es a los efectos, independientemente o sea, el Congreso sabe de la intención del puertorriqueño y puertorriqueña, de la mayoría de los puertorriqueños, porque nosotros nos hemos expresado, ha habido un mensaje contundente.
Definitivamente, Camilo. Yo te diría que si vamos un poquito al contexto y a la historia, lo que pasaba hace unos años atrás es que tú veías un movimiento de grupos estadistas, de grupos a favor de la independencia para Ujú. Puerto Rico que se movilizaban a Washington para abogar por una opción o por la otra. Y el Congreso le decía, ah, pero es que nosotros no podemos decidir esto porque ustedes se tienen que decidir primero. Ujú. Ustedes allá abajo tienen que escoger lo que ustedes quieren hacer y entonces cuando ustedes decidan, entonces vengan para acá a Washington a pedir lo que quieren. Ese era el cuento de los últimos 10 años. Entonces, ¿qué hicimos aquí en Puerto Rico? Pues si nosotros tenemos que decidir, pues vamos entonces a legislar un plebiscito que sea justo, que incluya opciones no colonizadoras, que sean viables también y aceptadas en la comunidad internacional y que tengan un marco jurídico, no un invento, ¿verdad? Porque hay gente que tienen unas ideas de estados libres asociados mejorados, inventos así que sabemos que en el marco jurídico de Estados Unidos no son viables. Así que eso fue lo que pasó, se legislaron los plebiscitos y la gente votó. Entonces, ahora volvemos al Congreso y le decimos, estos son los resultados del voto del pueblo, y entonces ahora como que buscan otra excusa. Ujú. Lo que sí debe quedar claro es que quien tiene la autoridad para decidir el futuro político de Puerto Rico es el Congreso de los Estados Unidos. Puerto Rico es un territorio americano, está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos, como está sujeto a las Islas Vírgenes, Guam, American Samoa y todos los otros territorios. Así que eso establecido, también es importante que la voluntad del pueblo sea escuchada, porque no estamos en los años, hace 200 años atrás, donde los países negociaban las colonias y los territorios y se entregaban un pedazo de tierra. Estamos hablando de gente, de carne y hueso y mucho más allá de ciudadanos americanos. Así que la opinión de la gente debe ser tomada en consideración. Eso como un punto, yo quiero traer también una discusión que he tenido muy de cerca con el Comité de Recursos Naturales, que ahora es liderado por Westerman, que aunque sabemos que Grijalva lideró en el pasado y que Ujú. hizo mucho trabajo por Puerto Rico, Ujú. porque se le reconoce también que él ya domina el tema a la saciedad, que lleva muchos años bregando con este tema y que tiene un deseo genuino de poder presentar y decir, vamos a darle ya la opción a la gente para que escoja. Y la mayoría demócrata está bastante alineada ya con ese proyecto de estatus que se aprobó la última vez, que básicamente le da la opción al pueblo de escoger. Pero en el lado republicano, ese no es la situación. Y entonces ellos tuvieron los votos para aprobarlo porque tenían la mayoría en el Congreso pasado. Ahora no. Ahora nosotros los demócratas no tienen la mayoría, así que nosotros tenemos que trabajar con los republicanos. En el lado republicano, el comité, y precisamente hablo de la señora Jocelyn, que es la persona que hace el análisis legal, jurídico y político del proyecto que se presentó pasado y el mismo proyecto de ahora, ella trae unos planteamientos que son a nombre de Westerman y del lado republicano donde te dice el número uno, que en el lado republicano no hay consenso para atender el tema, que hay personas en el lado republicano que no quieren ni tan siquiera que se toque el tema porque creen que Puerto Rico se debe quedar como una colonia. Y sabemos quiénes son porque los hemos escuchado con sus argumentos anticuados de si el inglés, que si la deuda, todos este tipo de distracciones y cuentos viejos que sabemos que ya quiénes son. Pero ella también te dice que hay otro grupo republicano que apoyaría un cambio de estatus, pero tienen issues con la opción que presentó Nidia Velázquez de la libre asociación y de la independencia. Hay republicanos que genuinamente se han sentado conmigo y me dicen, yo no voy a apoyar nunca una propuesta de estatus que tenga la independencia para Puerto Rico, porque ustedes son ciudadanos americanos y no ven viable que Puerto Rico se convierta en una nación independiente, una nación completamente separada de Estados Unidos, más sin embargo, el 100% de sus ciudadanos serían ciudadanos de otro país, que son los ciudadanos americanos. Entonces, eso le crea a Estados Unidos una situación de seguridad nacional donde si Puerto Rico como nación decide negociar con China, como está haciendo Cuba, para establecer una base de espionaje en Puerto Rico, pues entonces ya eso sería un threat para los ciudadanos americanos que residen aquí. Y entonces Estados Unidos como país, y yo estoy seguro que si llegase una propuesta así, los asesores de seguridad nacional lo van a traer a colación, va a decir, nosotros no nos debemos de poner en esta posición. O sea, a Estados Unidos no le convendría ponerse en esa posición, porque imagínate tú que en Puerto Rico se convierta en un país independiente con todos sus ciudadanos americanos y que se forme un revolú aquí
que vengan otros países como Rusia, como China, establezcan bases aquí, establezcan apoyo militar al gobierno quebrado de Puerto Rico, porque me imagino que Puerto Rico estaría desesperado buscando fondos de otros lados, y de momento se formen conflictos en el gobierno y la democracia se pueda ver afectada, los derechos humanos se vean afectados de esos ciudadanos americanos, pues ponen a Estados Unidos en una posición de tener que venir a invadir Puerto Rico otra vez o tener que intervenir. Así que dicho eso, eso es un issue bien grande. También los republicanos están en contra de darle fondos federales a la opción de la independencia, porque ellos dicen, si ustedes quieren ser independientes, pues porque yo tengo que darle fondos federales por 20 años. Vamos a hacer una transición de 5 años, mucho más Ujú. rápida. Así que eso es otro de los issues. Y sabemos que la propuesta de la libre asociación, la parte que dice que los que nazcan en la nueva independencia de Puerto Rico, que tiene una asociación con Estados Unidos, pues que van a ser ciudadanos americanos, y un republicano conservador viene y me dice, pero ¿tú te crees que alguien que nace fuera de territorio americano va a ser ciudadano americano? Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y uno tiene que entender eso. Si yo nazco en Francia, no voy a ser ciudadano de español. O sea, ¿me entiendes? Eso Sí. por naturaleza, by birth. No es viable que si Puerto Rico ya no es parte de los Estados Unidos, que seamos ciudadanos americanos. Pero esos planteamientos se pueden consolidar en un debate congresional. Yo creo que eso para eso está el debate Precisamente, y eso es lo congresional. que hemos estado haciendo como delegado congresional, recogiendo la retroalimentación de estas reuniones del lado republicano, cuáles son las preocupaciones, cuáles son específicamente, línea por línea, los issues más controversiales, y hemos visto una consistencia en muchas oficinas. Y el mismo argumento, las mismas preocupaciones. Pues ahora lo que queda es que presionar al comité para que se genere esa discusión que tú bien mencionas, y el comité ponga en agenda una vista para atender el tema de Puerto Rico. Si no quieren atender el proyecto, que por lo menos se discuta el tema, que es lo que corresponde. Claro, abriendo obviamente, o sea, porque uno puede presentar un proyecto, un congresista puede presentar un proyecto y evidentemente en las discusiones del comité, pues se elabora y se someten enmiendas a ese proyecto, o sea, Y previo a eso, y no es pudiera haber cerrarse, conferencia republicana claro. y el grupo de los demócratas, el caucus demócratas reuniéndose para que como bandos, ¿verdad? Como bandos partidistas, lleguen ellos a consenso y establezcan bien cuáles son las líneas. Los demócratas ya saben dónde están, pero los republicanos no hay un consenso ahora mismo. Del grupo de los republicanos del Comité de Recursos Naturales, no hay ni un consenso sobre qué quieren hacer con el tema. Y la persona del Comité de Recursos Naturales, Jocelyn, me lo reconoce a sí mismo. Y uno cuando lo ve y se reúne individualmente, lo ve de igual manera. Así que es un challenge bien grande. Sí, porque no es el método que tú utilizas para hacerlo, porque podemos tener discusiones de proyecto, uno, dos, tres, y somete uno, y en la discusión resuelves tus planteamientos y los discutes y llegas a un consenso. Para eso está el debate. Así que mi preocupación un poco va a esa línea. O sea, no es tener una guerra voy a radicar este proyecto, no te lo voy a apoyar, vamos a radicar este porque este tiene otros métodos otras, ¿verdad? Formas de plebiscito o otras consultas, pero el hecho aquí es, radica uno y en el interín conversamos, llegamos a unos acuerdos, Sí. pero lo preocupante es que ni eso se ha podido Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, y con vuelvo, este Congreso, con sobre todo. este Congreso Ujú. tiene el challenge, que es lo que estaba diciendo, de que los republicanos lo controlan. Entonces la misma Jocelyn dice que cuando le han presentado al lado demócrata las controversias que tienen con lo que te dije de la ciudadanía, los fondos federales, la libre asociación, para ellos otro issue es que si yo te estoy dando a ti la oportunidad para que tomes autodeterminación en tu futuro y tú te vas a ir como una nación independiente, ¿por qué yo, Estados Unidos, te estoy imponiendo que a esa nueva nación la voy a obligar a sentarse en la mesa a hacer un pacto de libre asociación con Estados Unidos? Ellos dicen, yo no le puedo imponer a una nación esa obligación.
Eso ya viola los derechos internacionales de esa nación, que yo le diga, tú vas a ser ahora independiente y tú ahora te tienes que sentar a negociar con Estados Unidos. Eso no funciona así. El proceso correcto es que tú te independizas y entonces tú estableces tu nuevo autogobierno, y si tú como nación nueva quieres sentarte a la mesa, pues entonces vienes a la mesa de Estados Unidos, negocian un pacto, y Estados Unidos, número uno, tiene que estar dispuesto a hacerlo, que ella misma reconoce. Yo no sé si Estados Unidos va a querer sentarse a negociar con Puerto Rico independiente. Y segundo, después eso tiene que ser refrendado por el Congreso de los Estados Unidos. Así que Correcto. todo ese issue, ella lo trae y son cosas muy serias, muy válidas, que actualmente en ese proyecto Nidia Velázquez las puso en esa opción y el lado republicano no la ve viable. Y yo tengo que coincidir porque es que no es viable. No existe precedente, no existe manera de que tú no puedes obligar a futuros congresos. Y esa opción nada más obliga a una futura nación a sentarse en una mesa con otra nación independiente. Y segundo, obliga ¿cómo se dice? Obliga al Congreso de los Estados Unidos también a hacer cosas. Y tú no puedes hacer eso. Igual que aquí en las legislaturas no se puede obligar a las futuras, no, lo mismo aplica allá. Así que hay muchos challenges, y cuando se la han traído a Nidia Velázquez y se la han traído al lado demócrata, ellos están firmes de que o esto o no hay consenso. Entonces, ellos lo que dicen en el lado de los republicanos, específicamente en el comité, es que they do not see a path forward de cómo van a buscar un consenso entre el lado demócrata, que está fijo en este proyecto, y el lado republicano, que tiene issues serios con estas opciones. Que claramente estamos como en un impasse en ese sentido. Y Roberto, ahora moviéndonos un poco a los acontecimientos más recientes de esta semana y esos esfuerzos, queremos un poquito hablar de también a las vistas en el comité de la ONU. Cuéntanos un poquito cuál fue el propósito de eso. Hemos visto mucha actividad en las redes sociales sobre tu ponencia, pero sabemos que estuviste acompañado de otras personas también y queremos saber cuál fue ¿verdad? El take de ustedes de esa ponencia y esa oportunidad de experiencia que tuvieron allá. Pues mira, Paola, el Comité de la ONU, ¿verdad?, de Descolonización en las Naciones Unidas, lleva por los últimos 40 años celebrando esta vista. Y hemos visto que el resultado ha sido cero. Muchas veces tú escuchas al lado independentista decir que los estadistas no han logrado nada en el Congreso, pero de igual manera ellos han logrado nada con las Naciones Unidas. Yo no creo que las Naciones Unidas es el foro correcto para atender este tema, porque, por lo que decíamos al principio, qué más claro está de lo que somos un territorio americano y que somos una colonia. Pero, no obstante, yo soy el tipo de persona que cree que si hay un foro internacional como este, que son las Naciones Unidas, y que se va a tocar el tema de Puerto Rico, que nosotros tenemos la responsabilidad con nuestra gente de ir a ocupar esos espacios. Y for far too long, se han ocupado los espacios de las Naciones Unidas por personas que a mi juicio no representan la mayoría ni la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Cuando yo llego a las Naciones Unidas y se me presenta ante mí el presidente de la nación de Puerto Rico en el exilio, yo no sabía ni qué responder. Yo quería decirle, pues yo soy Jesucristo en la tierra, porque ya que estamos hablando de universos paralelos, pues, ¿entiendes? Y entonces ahí estaba también el presidente del Parlamento de la Nación de Puerto Rico, y estaba la presidenta del Partido Socialista de Puerto Rico y la del Partido Comunista. Y yo decía, Pero ¿pero si qué estas es son cosas que esto? nosotros nunca hemos escuchado Ni antes. tampoco, o sea, y entonces precisamente en mi ponencia, que obviamente resaltan la parte del pasaporte, resaltan cuando yo Sí. digo que Puerto Rico no quiere ser ni Cuba ni Venezuela, pero cuando tú miras la ponencia completa, lo que yo le estoy diciendo al comité de la ONU es, número uno, yo no estoy seguro si este es el foro donde esto se tiene que atender. Número dos, Estados Unidos tiene que estar sentado aquí, porque ¿cómo vamos a estar hablando de la descolonización de Puerto Rico y no Sí, tener a una parte Estados Unidos Sí, indispensable. aquí? definitivamente, que es una parte ahí Es la parte que me está colonizando a mí. indispensable, Tienen que estar claro. sentados en la mesa. Tienen que Es haber ser retro... parte de la discusión, Correcto. retroalimentación, de acuerdo. Así que si la ONU realmente tuviera un interés genuino y serio de atender este tema, hubieran sentado a Estados Unidos. Si no es miembro del comité, que no lo es, pues ustedes lo invitan para que se siente el embajador de los Estados Unidos allí y poder entonces atender el tema de una manera responsable y seria. Pero hacer este ejercicio fútil como se hacen todos los años, donde Cuba, y vuelvo y menciono Cuba, que yo sé que hay personas que dicen, los estadistas siempre con Cuba, pero es que Cuba fue el país que presenta la resolución en este comité para exigirle a Puerto Rico que se convierta en un país independiente. Entonces, pues yo digo,
un país que tiene un récord Que se le unió vergonzoso. Venezuela, Rusia, Bolivia, Siria, exactamente. Bolivia, Nicaragua. Cuando tú ves este tipo de país que son los que están empujando la independencia en Puerto Rico en la ONU, uno se cuestiona cuál es la agenda verdadera que está detrás de esto. Y menos yo, como puertorriqueño, como ciudadano americano, voy a permitir jamás vivir en un país que tenga un récord como lo tiene Cuba, Venezuela, que se le violentan los derechos básicos humanos a la gente. Aquí los periodistas tienen libertad de expresión. En Cuba tú no puedes hacer eso. En Rusia tú no puedes hacer eso. Si tú te le vas en contra del gobierno, te matan. Esa es la verdad, te silencian. No tienes micrófono. O sea, que yo no quiero que Puerto Rico jamás utilice esos países que están presentando esa moción en la ONU como un ejemplo a seguir. Hay muchos países independientes prósperos en el mundo y no creo que esos sean los ejemplos que nosotros debemos de seguir. Así que yo fui de frente, ocupé un espacio, llevé un mensaje, defendí a los que creen en Puerto Rico que sea unido con los Estados Unidos, sea estadista usted, sea estadolibrista, crea en la ciudadanía americana, yo lo fui a defender a usted, porque allí hay un montón de personas que están diciendo que quieren que Puerto Rico sea comunista y que le aplauden a Cuba cuando silencia a puertorriqueños que van allí a hablar y ese tipo de cosas. Yo entiendo que no representan la mayoría de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Ok, y entonces Roberto, te digo, vamos por parte. Sabemos que entonces en el Congreso se discuten unos temas, pero acá en la ONU hay una diferencia entre los temas que se están discutiendo, porque entonces tenemos que Puerto Rico fue sacado de la lista de colonias que lo estábamos discutiendo afuera del aire, y eso fue una principal preocupación porque ciertamente, por más que no tengamos el título, sí lo somos. Sí. Y ¿cómo fue, verdad? Ese intercambio, ¿qué issues particulares estabas llevando? ¿Cuál fue el mensaje principal que tú decías? Si yo me voy de aquí, lo que yo quiero dejar claro es esto. Pues precisamente, mi petición a la ONU estuvo básicamente summarized en número uno, decirle que Puerto Rico nunca se dio de eliminar de la lista de colonias. Se eliminó en el 1953, donde se le exime a Estados Unidos presentar un informe anual del estado de sus territorios, / colonia, Puerto Rico, porque entendían que se dijo en ese momento que Puerto Rico tenía autogobierno. Y la realidad es que sabemos que tenemos un tipo de autogobierno, pero ese gobierno no es completo, porque número uno, nosotros estamos sujetos al presidente de Estados Unidos, al Senado Federal y al Congreso, que es el gobierno federal, y no tenemos derecho a votar ni por el presidente, ni por senadores, ni derecho al voto en el Congreso. Así que ya de por sí no carecemos de autogobierno completo. Y lo más reciente es que en la isla se impuso una junta de control fiscal que va por encima del gobierno electo del pueblo a nivel estatal. Así que, dicho eso, carecemos de autogobierno en su totalidad. Y eso nada más hace que lo que la ONU se le dijo en aquel momento, en el 1953, se haya invalidado. Así que yo creo que mi petición fue, número uno, incluyan de vuelta a Puerto Rico en la lista de colonias. Es lo correcto. Y reconocer que eliminarla en aquel momento fue un error. Número dos, si ustedes, la ONU, quieren ser relevantes y quieren realmente atender este tema, tienen que sentar a Estados Unidos aquí en la mesa. Y número tres, ustedes en la ONU, si van a impulsar un cambio de estatus político en Puerto Rico, tienen que empezar por entender que la voluntad del pueblo tiene que ser respetada. Lo que digan allí países o peticionarios que no tienen la capacidad de ganar el apoyo del pueblo en las urnas no puede ser lo que se le imponga al pueblo de Puerto Rico. Y eso precisamente es lo que hemos visto que ha pasado en los últimos años y por eso yo entiendo que había que hacerle frente a eso. Y yo pienso que la ONU no lo está haciendo en serio este tema. Lo están haciendo por todos los años un cumplido. Todos los años viene Cuba con su moción para presentar la independencia para Puerto Rico. La secundan todos estos otros países con un récord vergonzoso y queda en nada. Así que vamos a seguir diciendo presente, vamos a seguir enfatizando que Puerto Rico no es un país, no es una nación, gusta a quien no le guste. Y yo lo dije y mucha gente me aplaudió, otros me criticaron, pero cuando usted mira su pasaporte, ¿qué dice? United States of America, no dice pasaporte de la nación de Puerto Rico. Así que eso, nada más, con eso quede claro, mira.
Sí, aquellos que creen en la independencia, pues yo les tengo aquí un modelito de lo que pudiera ser su pasaporte en el futuro. Si votan por la independencia, pues En la no sé República de Puerto Rico. exactamente. No sé cuántos países puedan entrar con ese pasaporte, pero buena suerte. Bueno, vimos el caso de Juan Mari Bryan hace muchos años en que Sí. trató creo, me parece que fue entrar a Venezuela con ese pasaporte. Yo creo que, pues, obviamente eso representa un derecho a libertad de expresión que tienen los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero bien como por tu línea, yo creo que o sea, primero hay que ver la composición de ese comité, Roberto y Paola, o sea, quiénes componen ese comité, o A mí sea, más que nada Mira, yo te me digo, interesa también, y esto te lo pregunto como una pregunta genuina, o sea, ¿qué pasaría en la eventualidad de que en la próxima reunión de estos sí tenga Estados Unidos una participación? ¿Cómo se puede lograr eso? O sea, ¿es por medio de invitación de la ONU exclusivamente? O sea, Estados Unidos se puede presentar, obviamente requeriría un interés de parte de ellos, pero mira, ¿qué yo no opciones se quiero ser tienen? vulgar, pero hace mucho tiempo que Estados Unidos se pasa por donde ya ustedes saben lo que diga la ONU. Desde cuando Trump era sí, presidente ese fue el primero que que dijo, esto es una él porquería. quería irse Esta de la gente no ONU, hace nada, él quería ni irse de la logran ONU. nada y se sientan aquí a hablar palabras bonitas y no hacen nada. Desde ese momento para acá, a los Estados Unidos, y yo creo que desde antes también, a Estados Unidos le importa muy poco y le dejó de importar lo que diga la ONU. Así que establecido eso, porque es el récord, eh, Estados Unidos puede ser invitado. Que vaya a comparecer, pues estaría por verse. Yo creo que sería bueno, sería productivo, pero ese comité, si yo fuera a Estados Unidos y veo el récord donde hay un movimiento que impulsa la independencia, que impulsa la separación y Estados Unidos sabe que sí, que en Puerto Rico hay un grupo que quiere la independencia, pero el 90% de la gente yo te diría que es o estadista o creen en la relación con los Estados Unidos bajo el territorio, pues ellos saben que eso que está allí no es representativo de los ciudadanos que viven en la isla. Claro, y Así allí que, estábamos diciendo todo lo contrario también. exacto. Así No, que, allí había personas que decían que no reconocían la autoridad de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Así que mire, los Yo, países son Bolivia, Chile, China, República del Congo, Cuba, Dominica, Ecuador, Etiopía, Rusia, Venezuela, Siria, Santa Lucía, San Vicente, San Cristóbal y Nieves, Granada, India, Indonesia, Irán, Irak. Así que, ¿tú crees que Estados Unidos, viendo esa lista de países, va a ir a discutir el estado de sus territorios con esa gente? Yo lo veo difícil. Pero nosotros como estadistas y todo el que crea en una relación con Estados Unidos tiene que ocupar el espacio, ¿verdad? No todo el mundo que va allí de un lado o del otro quizás son los mejores portavoces, pero y cada cual tiene derecho a decir lo que crea. Allí hubo personas que dijeron de todo. De un lado o del otro. Pero lo importante es que el mensaje que se lleve a la ONU sea que no todo el mundo en Puerto Rico quiere la independencia, quiere que Puerto Rico sea un país independiente. Y yo les voy a decir una cosa, yo estoy convencido de esto, yo genuinamente creo en que la independencia dejó de ser una opción para Puerto Rico el día que nos hicieron ciudadanos americanos. La gente me pregunta a mí que por qué, que si Puerto Rico hay que incorporarlo, que si somos un territorio no incorporado. Eso es un invento jurídico a través del Tribunal Supremo. Pero yo creo que no hay manera de que Puerto Rico sea independiente desde que nos hicieron ciudadanos americanos, porque es que dime qué país en el mundo independiente, el 100% de sus ciudadanos son ciudadanos de otro país. Es que eso no veo cómo sería viable, no lo veo. te pregunto, ¿existen argumentos sobre, desde el punto de vista de derecho internacional, que la estadidad no es un derecho como tal? Porque parte de la premisa de que un país no puede obligar a otro país a pertenecer a otro, ¿verdad? Pertenecer entre sí o unirse entre sí. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Que la estadidad no es un derecho, la estadidad es una opción que una jurisdicción ejerce
por decisión de su mayoría democrática. O sea, el término correcto en la ONU no es estadidad, es integración. ¿Por qué? Porque la estadidad es como se le conoce en Estados Unidos, pero hay muchísimos otros países que se integran unos con otros o se separan. Así que el término correcto es la integración. Y Puerto Rico bien pudiera decidir integrarse de manera permanente a los Estados Unidos como un estado. Así que sí, la estadidad existe, la estadidad es viable y es reconocida en la ONU como una opción válida. ¿Por qué? Porque los estados son soberanos y el gobierno federal tiene unos límites sobre los estados que no los tiene sobre los territorios. Así que nada más eso, como un estado tendríamos autogobierno en su máxima potencia porque pudiéramos escoger al presidente, tener voto sobre el presidente, sobre los funcionarios federales y sobre nuestros funcionarios estatales. Y eso está reconocido en las resoluciones 1541 y 2625 de la ONU, donde dice claramente cuáles son las opciones viables. También está la independencia reconocida y está la independencia en libre asociación, pero es de la manera en que les comentaba al principio el proceso. No es que el Congreso se la imponga la asociación, es que el país independiente tiene que decidir con quién negociar. Y Claro. si mañana Puerto Rico independiente quiere negociar con Chile y no con Estados Unidos, así lo puede hacer también. O si Claro. quiere negociar con Chile y con Nicaragua y Estados Unidos, pues así lo hace. Y en un pacto de libre asociación, cada nación está libre de salirse en cualquier momento y decir hasta aquí llegamos y adiós nos vemos. Así que el votante tiene que saber que no se puede dejar engañar y pensar de que si algún día votara por una opción de libre asociación significa que necesariamente eso sea lo que pase, porque el pueblo puede votar por la libre asociación, nos dan la independencia y después Estados Unidos puede decir no, no me interesa, adiós. Y ya, y nos quedamos independientes y no hay ninguna relación. Y eso puede pasar. Claro que sí, Roberto. Oye, por verdad, privilegio personal, te quiero preguntar, tú has sido muy vocal en el tema de estadidad, fuiste electo como delegado congresional, ya el tiempo, ¿verdad? Va pasando, se acercan las elecciones. ¿Cómo te ves de aquí frente a un nuevo evento electoral? Ya que tu, ¿verdad? Tu delegación como tal termina pronto. ¿Qué pueden esperar, por lo menos los estadistas, de un próximo Roberto L. Frank? Los estadistas pueden esperar de Roberto Lefranc Fortuño una persona que incansablemente va a seguir luchando por la estadidad, que incansablemente va a siempre creer en que los puertorriqueños merecen la igualdad de derechos que se disfrutan tan pronto se monta en un avión en cualquiera de los 50 estados. Yo siempre voy a creer en eso y no importa si estoy en un puesto de gobierno o no, si ocupo un cargo o estoy en mi vida personal, privada, como ciudadano, desde otro ambiente. Voy a seguir creyendo en eso, voy a seguir luchando desde cada espacio que esté. Dicho eso, como cualquier otro joven que cree en que Puerto Rico tiene oportunidades de crecer, de ofrecerle una mejor calidad de vida a su gente, donde la empresa privada pueda crecer exponencialmente y generar más empleo, más desarrollo, más progreso en la isla, sigo escuchando y evaluando las opciones y si en algún momento entiendo que puedo aportar desde algún área, voy a seguir escuchando al pueblo y donde el pueblo quiera que yo esté, ahí estaremos. Muy bien, estaremos muy atentos a tus nuevos pasos. Paola, gracias por acompañarnos. Roberto, gracias. Que sé que estás recién llegado de viaje de allá de Estados Unidos, así que es un placer, fue un placer tenerte aquí con nosotros. Y amigos y amigas, esto fue un episodio más de Pesos y Contrapesos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en @pesos y contrapesos PR en Instagram. En Twitter estamos en @pesos PR y Facebook Pesos y Contrapesos. Esto fue un episodio más de Pesos y Contrapesos. Hasta la próxima. Adiós.